Bueno, en primer lugar, no lo tendría que hacer hoy porque no han salido las órdenes ministeriales. O sea, punto primero. Pero punto segundo, el que lo tiene es mucho más barato, económico e interesante que haya análisis de riesgos sectoriales. Entonces, bien, o sea, insisto que hay muchos sectores que ya están haciéndolo y entonces, bueno, pues hay quien ha optado por hacer unos, lo que se llaman los modelos de informe de riesgos medioambientales tipo, los MIRAT, o bien en su caso las guías metodológicas, y todos estos que tienen que ser sometidos al criterio de la comisión técnica para elaborar, vamos, para cada sector, ¿no? De la comisión técnica que está establecida en el reglamento y que, bueno, en la que participan todas las comunidades autónomas, y está en la mayor parte de los ministerios, en fin. Entonces, esta comisión técnica es la que tiene que aprobar, en definitiva, los análisis de riesgos o que se vayan a hacer sectoriales. Bueno, pero además el cálculo de garantía financiera para pymes, para pequeñas empresas, y en este caso, por ejemplo, una pyme que le afecta de lleno es las gasolineras, el sector de las gasolineras, lo están haciendo ya y, bueno, lo tienen muy avanzado. Son instalaciones todas ellas muy homogéneas, o sea, todas las gasolineras, pues hombre, se pueden diferenciar en el entorno que tienen a su alrededor, ¿no? Pero básicamente sus instalaciones están perfectamente homogenizadas. Bueno, pues de estos sectores hay muchos. Hay muchos que, bueno, en fin, o sea, yo tengo las mismas máquinas que mi competidor, o sea, o que el otro que está trabajando en este mismo tema, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente tenemos los mismos riesgos. Variarán un poquito porque el entorno de cada uno de ellos es distinto. Evidentemente, pues eso es lo que va a variar. Bueno, pues en este caso se puede hacer mediante otro método, que son las tablas de baremos, que igualmente tienen que ser aprobadas por órdenes ministeriales y a través de la comisión técnica. Claro, en este caso, cuando se hagan estos instrumentos, pues no hace falta realizar un análisis de riesgos medioambiental. Vamos, el análisis de riesgos es la propia aplicación de la tabla de baremos o de los otros. Bueno, ¿cuándo tenemos que desarrollar el análisis de riesgos? Bueno, ya lo he dicho varias veces y ya he insistido mucho en ello y creo que no estará de más el que vuelva a insistir una vez más. Cuando salgan las órdenes ministeriales, no antes. Cuando salgan las órdenes ministeriales. Hasta que no salgan las órdenes ministeriales, aquí todos tranquilos. O sea, individualmente, sectorialmente hay que moverse. Igualmente, vamos, esto no es obligatorio hasta que no se publiquen las órdenes ministeriales y los MIRAT de cada sector, o en su caso las guías metodológicas, deberían estar aprobados por esas órdenes ministeriales. O sea que la comisión técnica los tiene que ver, los tiene que analizar, los tiene que aprobar y después... es decir, que nos vamos a enterar con tiempo suficiente cuando vayan a salir las órdenes ministeriales correspondientes de cada sector. O sea, que no va a ser una cosa que va a salir de hoy para mañana. O sea, vamos a tener un tiempo de respuesta para todo esto. Bueno, la garantía financiera simplemente, vamos, es por introducir casi los temas de los demás. O sea, que... Bueno, se puede adoptar tres modalidades. O bien un seguro, un aval o la constitución de una reserva técnica de fondos. La cobertura ya he dicho que es ilimitada, aunque la responsabilidad es limitada, pero la responsabilidad es ilimitada. O sea, la responsabilidad es a lo que abarque el daño que pueda... Y la vigencia durante todo el tiempo que dure la actividad, teniendo en cuenta que me da lo mismo que la actividad cierre hoy. Su responsabilidad durará 30 años. O sea, que esa responsabilidad está ahí. Pero hay unas exenciones y claro, aquí ya una vez que nos metemos en este tema de las exenciones, pues entonces nos empezamos a encontrar con que puede haber muchas instalaciones que efectivamente pues no tengan ni que tener un seguro, ni que tener una fianza, ni nada. Otra cosa es que el operador, porque le interese estar, bueno, pues por sus intereses personales o por sus circunstancias o por lo que sea, pues le interese tener su seguro suscrito. No habría ningún problema, pero no va a ser obligatorio. Cuando el coste de la reparación sea menor de 300.000 euros, el coste de la reparación de aquellos daños que en el peor de los supuestos pudiera ocasionar, y también aquellos que puedan ocasionar daños superiores a los 300.000 euros y menos de 2 millones de euros que estén adheridos a EMAS o que tengan certificada la ISO 14001, pues tampoco deberán suscribir estos seguros. El uso de fitosanitarios en agricultura y biocidas en agricultura y silvicultura tampoco está incluido, y cuando el operador es una administración pública, entre otras cosas porque las administraciones públicas tienen la potestad de que son inembargables, ¿no?
Entonces, pues, ante esa potestad, pues claro, evidentemente esta ley es lógica con ese criterio y, bueno, pues evidentemente la responsabilidad de la Administración siempre está ahí, o sea que no, la Administración no se puede ir, o sea, que esa está. Bueno, como decía, la ley obliga a prevenir los daños medioambientales, a procurar que los ya producidos sean lo menos graves posibles y que no ocasionen otros nuevos, y a devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se han encontrado. Incluía, como decíamos, los daños al agua, a la costa, a las especies silvestres, los hábitats, y se deberán reparar de acuerdo con unos criterios que están marcados en la ley. O sea, que ya no es decir, voy a hacer una reparación la que yo estime pertinente. No, es que hay que devolver el recurso a su estado original. Y si no lo puedo devolver, tengo que hacer medidas complementarias. Los daños al suelo se reparan siempre en los términos en los que marca la normativa de suelo, porque aquí hay normativa específica, ¿no? Y bueno, la ley establece 3 tipos de reparación. Una reparación primaria, que es de devolver el recurso natural dañado a su estado original básico. Es decir, bueno, yo, en fin, me cargo un montón de encinas, eran encinas muy grandes y tal. Evidentemente, devolverlas a ese estado, pues evidentemente eso es imposible. Devolveré el estado del terreno a lo más parecido que pueda ser, plantando encinas, aunque sean jóvenes, y además compensaré plantando muchas más encinas, porque aquellas que me cargué, pues resulta que acumulaban X toneladas de CO2 al año, por hacer un cálculo determinado, ¿no? Un cálculo que todos podamos entender. Bueno, cuando no es posible esto, cuando no es posible una reparación primaria, entonces entramos en las medidas complementarias, que es adoptar medidas reparadoras en un lugar distinto, con el propósito de recrear. Ya no estamos devolviendo lo mismo, sino estamos recreando servicios o recursos equivalentes dañados. O sea, en fin, o sea, no puedo hacer esto, voy a hacer algo que, en fin, o sea, compense socialmente lo que ha averiado. Y la compensatoria es lo que estaba diciendo hace un momento sobre las encinas. Bueno, como no puedo restituir unas encinas que tengan 500 años de vida, pues evidentemente lo que voy a hacer pues es, en lugar de cultivar la hectárea que me cargué, pues cultivo pues 5 hectáreas o 10 o las que correspondan, pues para llegar a alcanzar el nivel de, en fin, o sea, compensar socialmente el daño causado. Bueno, si solamente no es exigible sufragar los costes, si el daño lo causa un tercero, es consecuencia de una orden administrativa, el operador debe adoptar medidas preventivas y evitación de medidas reparadoras, pero en fin, o sea, no puede recuperar el coste de esto, pero no se le puede achacar los costes generales de todo esto. Es decir, cuando por orden de la administración tú tienes que hacer esto. Bueno, pues tú repararás, pero esto lo recuperaré, pero no se le puede exigir más, ¿no? Y si el operador hará un daño medioambiental para el que fue autorizado. Es decir, yo te he autorizado a contaminar, y como te he autorizado a contaminar, este daño se ha provocado porque yo he contaminado esta cantidad y durante este tiempo, ¿no? Pero claro, esto también es bastante improbable que ocurra, o sea, por no decir imposible, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, pues tendría derecho a recuperar los costes de las medidas reparadoras. Y estos serían los casos de inexigibilidad. Y en fin, esto es lo que quería comentar y insisto, esto es un modo de introducción porque yo creo que lo interesante es lo que viene después, pero vamos, yo creo que es muy importante y básico, en fin, o sea, los sectores se tienen que estar moviendo ya. El que no se tiene que mover demasiado, vamos simplemente a estar atento, escuchar, nada, pero sin moverse, es el operador concreto, ¿vale? Esto es lo más importante. Nada, muchas gracias. ¿Este es el tuyo? Sí, pero creo que me toca a él. Te toca a ti. Espera, que me aparto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la CVE la posibilidad de estar en esta tarde pues explicando un poco los términos o las implicaciones de la Ley de Responsabilidad Ambiental a las empresas, ¿no? En este caso, las empresas de Valladolid. Y lo que yo voy a exponer va un poco en continuación con lo que ha expuesto el jefe de servicio, Jaime, con respecto a la aplicación de la norma 1.150.008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental como herramienta o como mecanismo que viene citado. ¿Se me oye? A ver. Como herramienta o como metodología para establecer el cálculo de la garantía financiera